El panista Roberto Gil es senador con licencia y aspirante a la dirigencia nacional de su partido. En el Senado de la República fue presidente de la mesa directiva y en el sexenio del presidente Felipe Calderón fue su secretario particular y subsecretario de Gobierno en Gobernación. Es miembro activo de Acción Nacional desde 2008, del que fue director jurídico y su representante ante el Instituto Federal Electoral. Además fue coordinador de asesores del secretario de la Función Pública, diputado federal y coordinador general de la campaña de la candidata panista a la presidencia de la República en 2012, Josefina Vázquez Mota. Es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestro en Derecho Constitucional. Roberto Gil, muchas gracias por estar aquí con nosotros en línea directa. Roberto, una elección que tanto para Acción Nacional como para aquellos que cuestionaron dentro de Acción Nacional todo el proceso ha sido un verdadero terremoto. ¿Quién se equivocó? ¿Qué se hizo mal? Yo creo que todos tenemos parte de responsabilidad en el resultado, porque ciertamente la crisis que vive el partido no empezó en esta campaña ni solo es imputable a la actual dirigencia. Creo que lo que pasó en los últimos meses, años, es el corolario de un proceso largo de descomposición del partido, de pérdida de institucionalidad. ¿Fue posible que un dirigente se autoimpusiera como candidato? Porque ya habíamos olvidado nuestras reglas y tradiciones democráticas. ¿Fue posible que otro dirigente pidiera licencia por 24 horas para hacerse candidato plurinominal al Senado? Porque los órganos del partido ya están capturados en una lógica más bien de conservar privilegios que de velar por los intereses del partido. Fue posible que muchos militantes del PAN se fueran a otras formaciones políticas porque el PAN había perdido ya su cohesión interna, el debate interno, su pluralidad, la posibilidad de aspirar legítimamente a un cargo de elección popular sin imposiciones, pero tampoco sin sesgos de grupo. Vimos el resultado de un proceso muy largo de descomposición. Es el resultado electoral más duro de nuestra historia democrática. Regresamos a niveles de votación de los años 80, justo antes de que el país empezara el proceso de democratización. Tenemos menos diputados que en 1988, la primera elección en la que hubo diputados de representación proporcional y el PAN logra una bancada de 100 legisladores. Hoy tenemos un poco menos de 83, 84, depende de lo que resuelva el tribunal próximos días. Es un golpe muy duro, es consecuencia pues de muchas equivocaciones. Creo que todos tenemos una parte de responsabilidad, esta dirigencia por supuesto, pero también quienes hemos concurrido en el PAN en los últimos años. A ver, ¿qué pasó con este tema de senadores rebeldes? Que algunos de ellos de plano pues terminaron jugando la carta priista dentro del Senado. Mira, ese grupo empezó en realidad en la coyuntura de la discusión sobre el método de la elección de la candidatura presidencial. En mi caso muy particular, yo lo que decía es que el PAN debía resolver su candidatura presidencial a través de un procedimiento democrático. Entre más abierto y equitativo, mejor. Nos daba visibilidad, nos daba unidad y permitía que el partido se cohesionara hacia adelante. Pero también yo cuestioné la aventura del frente. A mí no me parecía una buena idea que el PAN se desdibujara en esta alianza pragmática. ¿Tenía sentido el frente si implicaba que la izquierda y el PAN levantaran las anclas de sus respectivas inercias históricas, ideológicas, y nos pudiéramos encontrar en un gran centro político, programático, ideológico, que el PAN repensara su posición con respecto a las libertades sociales y que el PRD repensara su posición con respecto a las libertades económicas y que configuráramos un modelo de Estado en el cual las libertades de un lado y otro están salvaguardadas. El Frente fue todo menos eso. El Frente fue simplemente un mecanismo para acomodar candidaturas y por eso fracasó. En esa coyuntura, cuando surge pues esta oposición interna, para decirlo pronto, pues nosotros justamente decíamos esto: estamos perdiendo la democracia interna y es una mala idea al frente. Esto empezó hace prácticamente más de un año, no fue una coyuntura de la campaña, fue desde que se empezaron a ver algunas imposiciones en el Senado. Recordarás que hubo cambios de coordinador en el Senado y un problema de disputa interna por el control del grupo. Pero en fin, la decisión que tomaron otros compañeros de irse, pues una decisión estrictamente personal que no tiene nada que ver con el propósito original que nosotros tuvimos de hacer una reflexión en el PAN sobre hacia dónde iba. ¿Por qué no te fuiste del PAN? Porque yo soy panista y no me voy a ir.
Ya lo he dicho en varias ocasiones, creo que lo dije aquí en tu programa alguna vez, que yo me iba del PAN en caja y por los pies por delante. No, una cosa es que difieras de las decisiones que toma una dirigencia, una cosa es que difieras de lo que está haciendo un determinado liderazgo político y otra cosa es que se te olviden y dejes de vivir y sentir las ideas, los principios que emanan de Acción Nacional. Para mí, ser panista, más que una credencial, es una forma de entender el mundo, la realidad, el país, la sociedad, el Estado, la persona, el mercado, en fin. Y por esa razón yo decidí quedarme y por esa razón me he decidido quedarme. Cuando se consumó la candidatura de Ricardo Anaya y cuando se consumó el frente, yo tomé una decisión de no estorbar y por eso pedí licencia del Senado de la República. De hecho, me retiré de la política para no estorbar un proceso que ya había iniciado, bien o mal, con mis dudas y mis críticas, pero era el proyecto que el PAN había decidido y en consecuencia pues, fue la manera de apartarme pues, de algo en lo que yo no creía, pero esa razón, la razón de fondo de pertenencia al PAN sigue viva, ¿no? El expresidente Felipe Calderón tuvo responsabilidad en esto, esta idea de presionar del grupo calderonista, de impulsar a Margarita. ¿Qué parte tiene él de culpa frente a lo que, por supuesto, como ya lo has planteado, está ahí la opción de Anaya como presidente del partido y al mismo tiempo candidato? Hay quienes creen que quienes formamos parte del gobierno del presidente Calderón o quienes hemos hecho política con él, nos reunimos una vez a la semana y estamos haciendo estrategias y jugando... La idea de la conspiración. Lo cual es absolutamente falso. O sea, no hay tal grupo, no existe tal expresión dentro del partido que actúe cohesionadamente sobre la base de ciertos objetivos. Eso es más bien una leyenda que algunos han querido asentar. El presidente tiene su liderazgo, el presidente tiene una convicción sobre lo que debía pasar el PAN, pero también es cierto que Margarita tenía todo el derecho de participar en una contienda interna. Tenía todo el derecho. Tenía todo el derecho de ser considerada para la candidatura presidencial, las encuestas la ponían en buena posición o para cualquier otra cosa. Es absolutamente incuestionable que Margarita debía haber tenido un espacio dentro del partido, un espacio el cual se le negó en distintas ocasiones. Y eso también es parte de la reflexión que tenemos que hacer. Por supuesto que todos, insisto, todos, subrayo, todos nos hemos equivocado en el camino. El presidente Felipe Calderón durante su administración tuvo una presencia muy importante dentro del partido y yo te diría que en algunas ocasiones excesiva, de tal manera que se asfixió la vida del partido. Hay una responsabilidad. También es cierto que el presidente Calderón en algunas posiciones debió haber planteado la discusión adentro del partido y no tanto fuera de los órganos de nuestra institucionalidad. Pero insisto, todos tenemos parte de responsabilidad. Nadie le puede negar contribución ni a Felipe Calderón ni a Margarita Zavala en lo que ha sido la historia del partido. Y también los comprendo. Cuando te sientes excluido, cuando estás acosado, cuando estás en los márgenes, pues tus únicas trincheras son los espacios fuera del partido. Y es la verdad. Yo llevo prácticamente casi una década sin ir a los órganos del Comité Nacional. Prácticamente una década. La última vez que estuve fue en la víspera de la víspera de la elección presidencial del 2012. Desde entonces no he estado y así hay muchos panistas que tienen ganas de participar, pero que no encuentran espacios. Estamos platicando con Roberto Gil aquí en Línea Directa. Roberto Gil, ¿cómo se reconstruye un partido después de esta catástrofe? Sin duda alguna. O sea, ya no digamos otros partidos, este fenómeno de Morena terminó por ser la tormenta perfecta en donde priistas, panistas terminaron en esta confrontación. Anaya Mid, se hicieron pedazos, las estructuras partidarias se fueron en ese nivel, gobernadores panistas a una semana de la elección. Yo tuve uno ahí en un programa de radio que me decía, sí, sí, lo estamos apoyando, pero nosotros estamos dispuestos a negociar con el próximo gobierno, o sea, diciendo esto ya se perdió y pues hay que estar en perfecta línea de congruencia con una nueva administración. Un terremoto. ¿Cómo reconstruir al PAN? No refundar, porque el PAN está bien fundado, sino reconstruirlo. Yo creo que hay dos ejes de acción. Por un lado, una reforma institucional profunda que resuelva los males de fondo. ¿Cuáles son los males de fondo? La captura del padrón,
la captura de los espacios por parte de los dirigentes. Nunca más debe haber un dirigente que se convierta en candidato. Debemos de replantear la vida de los órganos internos del partido. Debemos evitar que quien llega a la dirigencia se hace de todo el control del partido. Hay que restablecer la pluralidad, el disenso legítimo y democrático, y sobre todo que el partido vuelva a gobernarse sobre la base de reglas y no sobre la base del capricho. El segundo eje de acción es ideológico, es programático. El PAN tiene que pensar qué representa en el siglo XXI, qué representa frente al cambio de régimen, qué representa frente a un gobierno de izquierda como el de Andrés Manuel López Obrador, qué representa en este cambio de época que está sufriendo la democracia liberal en el mundo. Debe haber en consecuencia una suerte de actualización programática del PAN. ¿Qué dijo el PAN en la última campaña? Nada. No podía decir nada por dos razones, porque no se había definido en nada y porque fue en ese matrimonio a conveniencia con dos partidos y ese matrimonio era absolutamente frágil. Si el PAN se reafirmaba en sus tesis, pues perdía a Movimiento Ciudadano y al PRD. Si el PAN o la candidatura se acercaba a las tesis originales, distintivas de Movimiento Ciudadano y el PRD, perdía a su electorado. Por eso no pude decir nada. Empezamos la campaña con la propuesta de la renta básica y terminamos hablando de absolutamente nada. Yo creo que son las dos cosas que hay que hacer. Reforma institucional, por un lado, y por el otro lado, actualización programática e ideológica. El PAN es el único partido que está ideológica y programáticamente a contraesquina de Morena. Somos la oposición natural, somos el otro polo. Nosotros defendemos el centro democrático y de libertades. Del otro lado hay una concepción de la democracia basada en el hombre fuerte, una expresión, una comprensión de la política en términos de un Estado fuerte que incluso se mete en la conducción de las actividades económicas, que se mete hasta en las decisiones de las personas. Hace unos días decía la próxima secretaria de Gobernación que van a democratizar a la familia, una cosa que no se entiende. En fin, frente a esas coordenadas ideológicas, el PAN es la contraesquina natural, que defienda la democracia, las libertades, la responsabilidad social del Estado y el Estado de Derecho. Pero si no actualizamos esto, si no decimos claramente qué representamos, va a ser muy difícil estar situado en el otro extremo del espacio público. Estás llegando a un punto en donde a nivel de Congreso te vuelves a convertir en una oposición testimonial por la incapacidad de incidir en decisiones reales, y eso pues te manda otra vez a lo que fue Acción Nacional hace muchísimos años. Hace muchos años que nosotros aprendimos que en política la aritmética es actitud. 4 diputados en la primera bancada que tuvo el PAN, comandada por Manuel Gómez Morín, lograban acosar democráticamente o políticamente a un gobierno con mayorías hegemónicas. Nuestra tradición parlamentaria nos daba visibilidad porque teníamos el argumento y lo defendemos con convicción. A mí la aritmética no me preocupa. Lo que me preocupa es no tener la actitud de una oposición firme, vertical, decidida. No me preocupa ser poquitos, me preocupa estar callados. ¿Te preocupa que gobernadores estén panistas diciendo, señor presidente, lo que usted diga? Si esos gobernadores o esos alcaldes o esos diputados o esos senadores no ven a un partido fuerte, tendrán toda la tentación de simplemente gestionar sus propios intereses. Pero si ven un partido fuerte que anteponga el interés colectivo, el interés de la nación y no el interés de partido, ni mucho menos el interés personal, por supuesto que esos gobernados, alcaldes, diputados, senadores tendrán razones suficientes para aglutinarse en torno al partido. Sin embargo, el grupo que llevó a cabo la alianza con el PRD, Movimiento Ciudadano, pues dice, aquí estamos y nos vamos a quedar. Bueno, esa es una decisión muy cuestionable desde el punto de vista ético, pero también muy preocupante desde el punto de vista político. Doblan la apuesta, es decir, para ellos no pasó nada, ¿no? Al PAN le está pasando algo como lo que le pasa a un enfermo de cáncer en el pulmón, que se quiere curar el cáncer fumando más. Ellos debieran entender que estamos en una circunstancia crítica, en una crisis muy profunda, y que seguir haciendo lo mismo puede llevar al partido no a la ruta de la marginalidad política, sino incluso a poner en entredicho la propia supervivencia del PAN. Pero si está en entredicho la supervivencia del PAN, lo que está comprometido en realidad es el sistema de partidos,
la democracia pluralista y, por supuesto, los equilibrios en el país. No solamente está en riesgo la vida del PAN como un partido de oposición y la institución más longeva del sistema de partidos mexicano. Está en riesgo la democracia como un sistema que equilibra y contrapesa el poder. Estamos viendo reflejos de concentración de poder, no ocultos, muy visibles. El nuevo presidente tendrá mayorías prácticamente calificadas en el Congreso. Tiene la mayoría de las legislaturas estatales. Va a poder reformar la Constitución solito y por sí mismo. Va a poder nombrar los órganos de la imparcialidad desde la Corte a los órganos reguladores prácticamente por sí mismo. Va a nombrar coordinadores estatales, lo cual le va a atrofiar el sistema de gobierno federal. Frente a esas tentaciones de concentración de poder, el PAN debe estar defendiendo la institucionalidad de los equilibrios. No solamente pierde México al PAN, sino muy probablemente perderá la democracia mexicana el factor de contrapeso más importante. Estamos platicando con Roberto Gil aquí en Línea Directa. Roberto Gil, a ver, entre las cosas que se discuten en estos días está el tema de la fiscalía, de algo que tú has escrito, problemas serios que tienen que ver con una nueva reconfiguración del Estado mexicano y que hablan de esta situación la mencionabas hace un momento con respecto al asunto de mayorías que pueden de una u otra forma pues moldear un nuevo Estado mexicano. Muchos elementos de contención, muchas resistencias a esta idea de una apertura y de un mayor control y equilibrio de poderes, y de repente la ciudadanía dice no, todo al ganador y todo para alguien que por su propia decisión puede cambiar las cosas. Sí, esa es la consecuencia de la elección. Yo preguntaría si fue una consecuencia razonada de los electores, o más bien fue la situación, el encono, las ansias de cambio de un electorado que llevó a darle a Andrés Manuel López Obrador condiciones políticas inéditas. No importa, pero hay que ver cuáles son esos efectos en términos democráticos. El presidente Andrés Manuel López Obrador podrá configurar prácticamente todas las instituciones del Estado mexicano, desde la Corte hasta la Fiscalía General de la República en un mandato transeccional, una institución muy importante que debe tener distancia sobre el poder político, en fin. Pero ahí es donde debe estar el PAN, ahí es donde debe estar situado el PAN. Las decisiones de Estado, esas que requieren mayoría calificada, se diseñaron así precisamente para que tuviera la concurrencia de otros partidos políticos. Hay que saberse ganar el espacio para concurrir a esas decisiones. Nos tenemos que empeñar en hacer ver que son decisiones de Estado, no son decisiones de gobierno, y que los equilibrios también ahí importan. ¿Lo logra entender el nuevo gobierno? No lo sabemos, pero por lo menos el argumento debe estar ahí puesto, y nuestra defensa parlamentaria, nuestra estrategia política debe estar a defender las líneas rojas de la institucionalidad política del país. Y una de las líneas rojas es que el pluralismo político debe ser garantizado, debe ser protegido y debe ser alentado. Una democracia sin pluralismo es una democracia falsa, es una democracia simplemente de apariencia. Lo que le da vida a la democracia es precisamente la pluralidad social que se expresa en las instituciones de la política. Roberto, el poder no se contiene por sí mismo. Por eso todos los teóricos de la democracia crearon poderes, contrapoderes, mecanismos. Lo vemos en los Estados Unidos, donde están peleando por evitar esa concentración. En nuestro caso, pues parece ser que la propia estructura y la votación que se da pues nos deja ahí a la decisión propia del próximo presidente. ¿Cuáles son los elementos de contrapeso? Yo creo que también hay otros elementos en las instituciones que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, es Congreso de reelección y los incentivos de los parlamentarios ya cambiaron. Los legisladores que hoy son electos se podrán reelegir en 3 años o en 6 años, según sean diputados o senadores. Cuando tienes legisladores sin reelección, sus incentivos están puestos para seguir la línea vertical de su partido. Cuando tienen reelección, de alguna manera tiene una doble tensión, su partido y por otro lado, la gente.
sus electores. Yo creo que ahí es donde tiene que jugar el PAN, en hacer costoso a los liderazgos políticos que tienen asientos en responsabilidades públicas, hacer costoso una decisión que afecte la pluralidad, la democracia, las libertades. Hay que trabajar ahí afuera en el espacio público. Subirle los riesgos a un político que toma una decisión pensando solamente en su partido o pensando solamente en agradar al presidente de la República. Decía Carlos Castillo Peraza que cuando la aritmética no da, hay que hacer política total. Cuando no tienes la capacidad de contener en el Parlamento con tus votos, tienes que ir a jugar en el espacio público, en todos los espacios, en los medios, en la calle, en las plazas, en las universidades, en el debate parlamentario, en el debate público, hoy en las redes sociales. A eso estamos llamados. Lo que no le debe pasar al país es simplemente que la oposición diga con una suerte de desconsuelo, de resignación, ya ganó todo, tiene condiciones políticas absolutamente claras, mayorías prácticamente hegemónicas. Luego entonces quedémonos callados simplemente esperando que el desgaste natural del gobierno nos dé una nueva oportunidad. Eso no debe pasar. La oposición el 1 de diciembre debe estar lista. Hay quien no va a ser oposición porque no puede o porque no quiere. El PAN es la natural oposición porque ideológicamente, insisto, está en la otra esquina y porque además tenemos una tradición de defensa democrática que no podemos Muchos soslayar. estarán tentados también en Acción Nacional de acercarse a esta hoguera tan... Por eso necesitamos una dirigencia que no lo permita y que no lo permita empezando por el ejemplo. Si el dirigente es el primero que está sentándose en lo oscurito a negociar cosas para su grupo, pues nadie se puede quejar que los otros liderazgos del partido, incluidos y empezando por los que tienen responsabilidades de gobierno, anden también sentados en lo oscurito. Cuando un partido está absolutamente claro de su papel político e histórico, cuando un partido tiene estrategia, cuando un partido tiene espacios para debatir sus decisiones internamente, nadie se sale del huacal. Así ha pasado en el partido durante mucho tiempo. Así pasó con la larga noche del autoritarismo priista. Sabíamos perfectamente que queríamos negociar y el PAN no lo dividía en nada, porque sus objetivos eran firmes y sus estrategias estaban definidas. Finalmente, ¿te ves como el próximo líder de Acción Nacional? Yo lo he dicho, no he tomado una decisión. Eso no me quita el derecho ni la responsabilidad de hacer estas reflexiones en público y en privado. La convocatoria ni siquiera se ha emitido, no sabemos ni en qué condiciones, ni en qué plazos, ni con qué padrón, ni cuáles van a ser los mínimos de equidad en esta competencia. Cuando se publique la convocatoria tomaré la decisión en conversación con algunos compañeros del partido, pero independientemente de la decisión personal, hay que hacer la reflexión en el partido. Hay muchos que están ocupados en ser, hay que empezar a construir una mayoría dentro del partido que esté más preocupada por hacer. Gracias, Roberto Gil, por estar aquí con nosotros. Fue Roberto Gil aquí en Línea Directa.